Asamblea Popular Constituyente, libre y soberana, que ocupe el lugar del gobierno en nación, provincias y municipios. Que se vayan todos. Que se vaya Dualde y fuera la Corte Suprema de Justicia. Con la positiva. Que se vayan todos. Con la negativa. Aprobada. Estado de sitio, episodio 3, Argentina, 2002. Antes del 19 de diciembre, para los que mirábamos todo esto por TV, sí, éramos cómplices. ¿Sí? Uh-huh. Hoy, a partir ¿Vos lo de ves que así? Yo lo veo así. Yo era cómplice. Como que vos eras cómplice. Yo estoy hablando como asambleísta. Claro. Uh-huh. Cómplice por mirar nada más que por TV. ¿Sí? Escuchar la radio, pero no me importaba. A partir del 19 y 20... Uh-huh. Y al estar en la calle, al estar en la asamblea y al estar en una comisión de trabajo, si no lucho para que esto cambie, soy culpable. Los tengo enfrente, los culpables, los responsables. Uh-huh. Nosotros hacemos nuestra asamblea frente al Congreso. Claro. A partir de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 surgieron nuevas formas de organización social y otras que ya existían se ampliaron y fortalecieron. La consigna que se vayan todos, en referencia al conjunto de la clase política, dio lugar a la creación de asambleas barriales en las principales ciudades del país. Estas se autoconvocaron a ocupar esquinas, plazas y edificios abandonados. Bueno, ¿qué fueron las asambleas? Gabriela Mitidieri es investigadora, docente de historia y feminista. También formó parte de la asamblea del Cid Campeador. Creo que fue la conformación de una red que excedió a la ciudad de Buenos Aires. Fue para muchos y muchas la posibilidad de acercarnos a experiencias políticas preexistentes y en otros territorios, en el conurbano, en otras provincias. También fue la posibilidad de construir de manera muy creativa y de manera muy disruptiva, impugnando una serie de recetas y de tradiciones políticas que nos antecedían y mucha sensación de libertad para pensar y para hacer y para poner en común. Había una voluntad de horizontalidad en la organización y circulación de la palabra. La mayoría de las asambleas funcionaban en espacios recuperados. Otras actividades que reclamaba la asamblea tenían que ver con la puesta a punto de la reunión semanal, el trabajo en comisiones, actividades que ofrecíamos al barrio como apoyo escolar. A veces funcionaban nodos ahora diríamos de la economía popular, pero en ese momento no me acuerdo cómo le decíamos, economía solidaria. Vos sos integrante de la asamblea, barrial de Núñez. De Núñez, ¿no? Así es. Que empezaron a trabajar con otras asambleas y con otras organizaciones en la intención de
realizar como un circuito autogestivo de producción y de consumo de alimentos, algo así. Así es un proyecto en el contexto de lo que se llama economía solidaria o socioeconomía. Hay dos puntas, digamos. Por una parte, con la asamblea vecina, que es la Asamblea Popular de Núñez Saavedra, estamos desarrollando un proyecto para constituir un centro de comercialización, distribución y consumo alternativo. Y por otra parte está un movimiento más amplio, conformado por las asambleas autónomas. No sé si ustedes saben, antes de ayer nos reunimos 59 asambleas autónomas, 26 de las cuales participaron en este eje temático de la economía solidaria que está adquiriendo mucha fuerza. Organizar estos espacios interbarriales significaba un desafío. Además, las asambleas se encontraron con una particularidad. Estaban conformadas por integrantes con experiencias y realidades muy diferentes. Juventudes, personas en situación de calle, feministas, militantes de los años 70 y vecinos cuyos ahorros habían quedado en los bancos. Había una confluencia de experiencias muy heterogéneas que digamos, en algún punto también marcaron ciertos límites. En ese sentido, yo creo que la vieja apuesta o la consigna que en algún momento nos nucleaba y que de alguna manera nos guiaba, de piquete y cacerola, la lucha es una sola, rápidamente se puso en evidencia, digamos, que era una consigna difícil de llevar a cabo, difícil de poner en práctica en términos de eso, digamos, un abismo de intereses y un abismo de necesidades concretas y materiales, en experiencias de vida y en experiencias políticas que no tenían mucho que ver. Creo que eso fue también lo que para muchas personas significó ir alejándose progresivamente de la experiencia asamblearia, tal vez fortalecer otros espacios con, digamos, la experiencia de la asamblea a cuestas. Con la profundización de la crisis, el desempleo aumentó. Una de las organizaciones que venía laburando en los barrios con ese sector era el movimiento piquetero. Un movimiento que había acumulado experiencia desde mediados de los 90, que por entonces comenzaba a debatir otras cuestiones. Entonces, el debate de convertir un conjunto de planes sociales en un taller de herrería, una panadería, un taller textil, fue un proceso de debate colectivo, ¿sí? Quien habla es Pablo Solana, integrante del movimiento de trabajadores desocupados de Lanús. A nuestra pequeña escala, no éramos una fábrica, pero éramos trabajadores sin patrón, y ese fue nuestra primera cooperativa, que ya ahí entonces, tras socializar de alguna forma los primeros ingresos de los planes, de los mal llamados planes sociales, más incorporar en los pliegos de reclamo, de lucha, subsidios para la producción específicamente. Entonces ya no pedíamos la asistencia a la familia solamente, que era necesario, sino el dinero para comprar máquinas. La propia concepción de la palabra trabajo toma nuevos significados para estas personas. Además de los talleres y las cooperativas de las que habla Pablo, surge el movimiento de fábricas recuperadas. Por esos años era muy común que la patronal abandonara la fábrica adeudando meses de salarios. Otras veces avanzaban con lo que se conoce como vaciamiento, dejándola sin insumos para producir. En ese contexto, las y los trabajadores deciden hacerse cargo de la fábrica. Cuando recuperaban ese espacio, la articulación con el barrio era fundamental. En conjunto con las asambleas se organizaban ferias o festivales para generar recursos con el objetivo de juntar dinero para comprar materiales e insumos para la producción. Algunos casos emblemáticos fueron la fábrica de aluminio IMPA, la cerámica Sanón y la textil Bruckmann. Incluso en la ciudad de Buenos Aires se dio el caso de una clínica recuperada. Bueno, justamente
En este momento las fábricas recuperadas son aproximadamente 60 y tantas en Capital, aproximadamente un poco más tal vez con Gran Buenos Aires. ¿Han tenido contacto con su gran mayoría? Con la gran mayoría, sí. En este momento la clínica esta portuguesa está saliendo a las fábricas. En parte porque por un problema todavía legal no puede abrir sus puertas de par en par. Pero independientemente de eso, nuestra concepción será igualmente el ir al lugar de trabajo. ¿Y cuáles son más o menos hasta ahora esas condiciones de trabajo? En este momento yo vería que es muy saludable en sí misma la condición en la cual se encuentra el trabajador en una fábrica recuperable. Es productora de salud el hecho de estar organizados de otra manera distinta a la conocida, con un patrón y con el trabajador en condiciones desventajosas indudablemente. Se han transformado, casi todas están organizadas en cooperativa, con lo cual hay en sí misma una organización distinta y, a nuestro modo de ver, es productora de salud en sí, por el tipo de relación que se establece entre la gente. Claro. ¿No? Frente a la adversidad de ver la fábrica vacía, conocimos a quienes la recuperaron. Pero ¿quiénes eran los patrones que las abandonaron? Que es abogada de los trabajadores de Bruckmann. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días. La presión que le requirieron a estas personas, ¿no? Que vienen a ser así como los ex-dueños. A todo el directorio involucra. Sí, involucra a todo el directorio. Esto en realidad la empresa Bruckmann funcionaba como un grupo, porque también tenían otras fábricas vinculadas como Bruckmann Construcciones, Bruckmann Electrodomésticos. No solo trabajaban con textiles. No solamente. En el momento que deciden vaciar Bruckmann Confecciones, le cambian el nombre a Cebex y hemos logrado demostrar cómo las mismas actas de directorio dejan constancia de que lo hacen para que no se vincule a todo el grupo económico. O sea que casi explícitamente están poniendo que la van a vaciar. Sumado a eso, junto con mis colegas del Centro Profesionales por los Derechos Humanos, CEPROD, y los abogados que trabajamos en equipo en Bruckmann, hemos logrado demostrar que todo este vaciamiento fue preparado con 2 o 3 años de anterioridad, que sacaron el dinero hacia el Uruguay. Hemos descubierto la ruta del dinero, o sea, cómo lo sacaron y cómo lo volvieron a entrar. Un tradicional grupo económico argentino de la década del 90, entonces. Un tradicional grupo económico de la década del 90, y creemos que con eso también tiene que ver la impunidad con que cuentan hoy, ¿no? Estos grupos económicos contaban la mayoría de las veces con el apoyo del poder político y judicial. Los y las trabajadoras debían enfrentarse a las amenazas de desalojo constantes y persecuciones judiciales. Esta lógica se repetía también en otros ámbitos de la organización popular. Muchos referentes y referentas del movimiento piquetero fueron perseguidas y judicializadas. ¿De qué se los acusaba concretamente? Se los acusa se les imputa el artículo 194, que es interrupción de las vías de comunicación, es decir, corte de ruta. En las pruebas no hay, en los expedientes no hay pruebas sobre la participación de ellos, no hay prueba tampoco de que se haya cometido un corte de ruta, puesto que está habilitada media calzada, hay caminos alternativos. En las más de 300 fojas que forman la causa hay informes de la Gendarmería Nacional donde dan cuenta de dónde estuvieron, qué hicieron y todo, y que dan cuenta precisamente eso, de que está habilitada media calzada y de que están los caminos alternativos habilitados, asegurados por Gendarmería, por la Policía Provincial y por Vialidad de la Nación. También se encuentran fotos. O sea, no hay elementos de prueba como ni para ordenar la detención, ni menos para negar la excarcelación. O sea, es toda una maniobra política. Aparte, si usted lee las resoluciones por las cuales se les deniega la excarcelación, va a ver que se reproducen los argumentos ideológicos de la resolución denegatoria de la excarcelación de Barraza, Gil y Raineri, eran dirigentes del Partido Obrero en el año 2001. Es toda una cuestión, porque están reconociendo a ambos jueces que los delitos son perfectamente excarcelables en caso de que se hubiesen cometido, cosa que no hay prueba ahí. Y sin embargo, dicen que hacen todo un análisis, no sé si son psicólogos o adivinos, futurólogos o qué,
de que por la personalidad de los imputados, en caso de concedérseles la libertad, ellos volverían a cortar la ruta y eludirían la acción de la justicia. Así dice Medina, el juez Medina. El gobierno de Duhalde pretendía controlar la protesta social e instalarse como garante del orden. A veces a través de la negociación con los sectores movilizados y otras a través de la represión policial. Esto se dio tanto en algunos cacerolazos como en piquetes. El sistema político quería cerrar el ciclo de lucha abierto en diciembre. Darío Santillán fue un referente del movimiento de trabajadores desocupados de Lanús. Y este amedrentamiento que están utilizando directamente sobre los piquetes, llegar, amenazar con los autos y con armas en mano, que no es la primera vez que pasó, creemos que una nueva estrategia represiva se está dando el gobierno hacia los sectores en lucha. No es casualidad, nosotros lo que vemos es que si quieren seguir implementando el modelo económico que están llevando adelante, ahora con mucha certeza, porque está la puja entre los sectores financieros, el empresariado nacional y los sectores organizados que luchan, los tipos tienen que resolverlo de alguna manera, y hacia los sectores que luchan por lo que están optando es por elevar la vía represiva. Hoy por hoy, analizando lo que está pasando en el país, como que hay una búsqueda de una coordinación mucho más importante. Lo que se vio el 20 de diciembre creo que fue una clara muestra de lo que puede llegar a suceder cuando realmente estamos todos juntos peleando por un mismo objetivo. En ese momento fue tirar abajo de la rúa y bueno, lo logramos. Pero bueno, la situación continúa, el gobierno es un gobierno mucho más duro, que sí quiere seguir implementando un plan que va en contra de nuestros intereses, y que en ese sentido creo que todos entendemos que la unidad es lo único que nos va a fortalecer, lo único que va a lograr que salgamos adelante. El 26 de junio de 2002, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi fueron asesinados por efectivos de la policía bonaerense en el marco de una protesta de desocupados en el Puente Porredón. Fueron asesinados por efectivos de la policía bonaerense en el marco de una protesta de desocupados en el Puente Porredón. También hubo decenas de heridos de bala. El hecho se conoce como la masacre de Avellaneda y fue la posterior reacción popular la que obligó al presidente provisional Eduardo Duhalde a convocar elecciones para el año siguiente. Cuando se camina por las avenidas, cuando se camina por las calles, se camina con otros motivos generalmente, ¿no? No se camina ahí para ir al coto de la esquina. Y bueno, todas esas sensaciones, todas esas emociones, ¿no? Todas esas frustraciones, esas angustias, esos llantos también por ver cómo morían compatriotas, se apagó un poco, se apagó, ¿no? Definitivamente se apagó. Pero me parece como que vale la pena rescatar un poco el espíritu ese que teníamos. Y después de eso empezaron a pasar un montón de cosas. Y cada vez se desagregó más y diversificó más la sociedad argentina, da la sensación, ¿no? Otros siguieron en la misma miseria en la cual venían. Otros se le agudizó la miseria, ¿eh? A muchos se les agudizó la miseria porque vino Duhalde y te aumentó un 70% las comidas. Y no te aumentó el sueldo. Y otros empezaron a hacer la suya, ¿no? Y decir, bueno, ya está, ya pasó la cacerola y toda esa cosa, ya, ¿no? Fue el quilombo porque tenían la plata en los bancos y nada más, ¿no? Y otros empezaron a construir, de alguna manera, alguna forma de posibilidad distinta de reconstrucción de lazos sociales y de armar hasta alguna historia política o económica a los manotazos, como se pueda. Te estoy esperando ansiosamente, no puedo creer que me estés fallando. ¿Por qué no venís ya? Vení pronto que estoy perfumada, estoy picante. Será esta noche una noche cualquiera o será como una primavera. Será esta noche una noche cualquiera o será, mi amor, como una primavera. Yo agradezco mucho haberme formado políticamente en un momento en donde
formar parte del Estado no era un horizonte militante, con las limitaciones y los problemas que eso puede tener, ¿no? Digamos, creo que es súper válido tener como horizonte militante la gestión política desde las instituciones, pero ser joven y ser fan de Milei creo que es de las cosas más tristes que te pueden pasar. Así que yo creo que en ese sentido hace falta volver a pensar ese proceso, digamos, no solo el estallido, porque siento que muchas veces el estallido se piensa no en su potencia política, sino en su calidad de derrape, ¿no? De momento de miseria condensada y agudizada. Y fue eso, pero también fue un momento político creativo, realmente creativo. Esta noche, una noche cualquiera será, como una primavera. Será esta noche, una noche cualquiera será, como una primavera. Esto fue una producción del colectivo La Tribu. En este episodio escuchaste a Walter Isaía, Gabriela Mitidieri, Pablo Solana, Miriam Bregman, Mara Puntano y Darío Santillán. Agradecemos especialmente a Paula Mafía por su versión de Antojo de Los Visitantes.